Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y sigue el tema de la violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer. ¿Quién lo creyera? Los hombres en Colombia, pegándole, golpeándole a las mujeres. A las mujeres ni el pétalo de una rosa. Mi madre fue mujer. El ser que más quise en la vida, mi abuela, mujer. Entonces a las mujeres, por antonomasia, por analogía, por esencia, hay que respetarlas, pero hay hombres violentos contra las mujeres. Y otro tema, el tema de la corrupción. Estamos hablando de un proceso de paz, de un proceso con la guerrilla, pero el gran enemigo de la sociedad colombiana es la corrupción. Y miremos estos planteamientos. ¿Puede el gobierno traer guerrilleros a la paz y no puede, vía judicial, rescatar lo que se roban, los saqueos? Y ustedes dirán ejemplos, todos los que queramos. Comencemos por lo siguiente. En Colombia diariamente se roban 12.000 millones de pesos. Primer saqueo, un ejemplo de saqueo. Medio billón, oígase bien, medio billón de pesos, con B de bobo, de burro. Medio billón de pesos, o sea, 500.000 millones de pesos que estafan o que se roban en los contratos alimentarios para los niños, para los colegios. No se roben la platica de los niños. Saqueo 2. En Ibagué, mi tierra, yo no soy de Ibagué, yo soy de Armero, Tolima, pero ese es el departamento del Tolima. Con motivo de los fuegos nacionales, se embolsillaron 1/3 de billón de pesos, 300.000 millones de pesos. Deporte. Para plata que iba para los escenarios deportivos. Oiga, yo seguimos preguntando con la doctora Claudia Marina Martínez Gil, juez de la República, procuradora, y por supuesto el doctor Horacio Gómez, ¿de qué partido y cuáles políticos recomendaron a los ladrones del robo millonario? Ahí sí me aparecen, se hacen los de la vista gorda. Y decía el maestro Darío Echandía Olaya, ¿el poder para qué? ¿El poder para qué? En Ibagué decían que para meterse, embolsillarse, robarse, desaparecer 2.000 millones de pesos, pues de la caja menor, que era la caja menor de los 300.000 millones de pesos, pues era muy fácil prestarse para hacer el negocio. En Bogotá pillaron a uno comprando 7 apartamentos con la plática de los Juegos Nacionales de Ibagué. El señor que tengo aquí, el doctor Horacio Gómez, dice que cada vez que se abre un escenario deportivo, pues se está cerrando una cárcel, y estamos totalmente Pero de le hago acuerdo. un comentario. Estamos ahora invadidos con las noticias relacionadas con la reforma tributaria. Y usted ha dicho una cosa muy importante, que es la arteria rota relacionada con la corrupción. Pero hay otra peor, que es la politiquería, lo que llamo yo la cultura del derroche, la cultura del despilfarro. Por ejemplo, el gobierno, ¿cuánto gasta en mermelada? Hablemos de las nóminas paralelas, que consiste en nombrar funcionarios supuestamente que con la figura de la contratación por servicios públicos, y esas nóminas paralelas son más costosas, son más nefastas que la burocracia improductiva y parasitaria que tienen los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal. De otro lado, el aspecto relacionado con las asesorías técnicas, que pagan unos sueldos tremendos, los famosos estudios de factibilidad. Hay una cantidad de aspectos negativos en cuanto al tema tributario, y siempre se habla de crear nuevos impuestos, más impuestos. Se habla que en 10 años ha aumentado el presupuesto de Colombia en más de un 35%, y seguimos con unos problemas, con la advertencia de que jamás hay una obra faraónica, una obra redentora para el país, como ocurrió con la bonanza del petróleo en Colombia, que no se recuerda una sola obra importante que realmente se pueda mostrar a través de la historia, que se hizo con la riqueza que produjo la buena bonanza del petróleo. En el Ecuador, un país con 15 millones de habitantes, la tercera parte de Colombia, y una bonanza de solo 10 años de petróleo, hicieron obras faraónicas.
7 hidroeléctricas, pavimentaron todo el país, y en Colombia todo eso, o desfalcos, o la politiquería, o la cultura del despilfarro. Y otra pregunta que se formulan los colombianos, nos formulamos los colombianos, si llegó la paz, ¿por qué tenemos 10.000 señores con carros blindados y guardaespaldas, chicaneando? Aquí ya el estatus, el que usted no sabe quién soy yo, ahora es con guardaespaldas y con carros blindados. Y entonces, mire lo que eso significa. Cuesta al contribuyente 2.000 millones de pesos diarios. Estos 10.000 personajes que tienen guardaespaldas, dice que por cuestiones de seguridad se la pasan chicaneando, colocan los carros donde quieren. Bueno, y el doctor Horacio hablaba de los impuestos, se nos viene una luz de impuestos. Pero mire, entrábamos con esto, con la violencia contra la mujer. Aquí está la presidenta, la directora de la Academia Colombiana de Internacionalistas, ha sido juez de la República, procuradora de la Nación, procuradora regional, doctora Claudia Marina Martínez Gil. Oiga, ¿qué vamos a hacer con tanto personajillo de esos que dicen que son varones, entre comillas, pegándole a las mujeres? ¿Qué vamos a hacer frente a esa violencia contra las féminas? Bueno, desafortunadamente esta semana vuelve a hacer noticia esa violencia excesiva contra la mujer, donde la violencia se tiene como un mecanismo que se usa para constreñir a la mujer y llevarla a un sometimiento y subordinación del hombre. Desafortunadamente esto tiene que ver con los actos de total discriminación contra la mujer, que conllevan a que la mujer cada día se vuelva víctima de diferentes delitos, porque recuérdese que esta violencia no solamente puede ser una violencia física, atentados contra la vida y la integridad personal de las mujeres, sino también una violencia sexual y una violencia moral. Esta violencia viene siendo investigada porque los casos se están denunciando. Digamos que esto es un avance de que la mujer, ya ese temor que venía siendo el motivo por el cual se abstenían de judicializar las conductas violentas de las que eran víctimas, se ha venido disminuyendo, y ahora contamos con que la Fiscalía está adelantando varios casos donde la mujer es víctima de la violencia, del maltrato. Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal en el año 2015 hizo un estudio donde se reportaban 16.000 denuncias por violencia sexual, donde la mayoría de víctimas eran mujeres entre los 10 y 14 años. También se investigaron 1.007 suicidios de mujeres, y la mayoría ocasionados por esa violencia de género, que recordemos que esa violencia de género conllevó a que desde el año anterior, con la ley 1761, tenemos un nuevo tipo penal, insisto, el feminicidio, aquel homicidio que se ocasiona directamente por cuestiones de género y que tiene una sanción significativa en materia de penas para el responsable. La doctora Claudia Marina Martínez Gil, abogada, gran colombiana, una de las grandes líderes del eje cafetero, y además la directora de la Academia Colombiana de Internacionalistas, tocando estos temas que tienen que ver, referente a la violencia contra la mujer. Hay que respetar a las mujeres. Con las mujeres ni el pétalo de una rosa. Hay que respetarlas porque las mujeres juegan un rol importante en el desarrollo integral de una sociedad en crisis como la nuestra, que tanto necesita de ellas. Ya regresamos. Bueno, doctor Horacio, estamos diciendo que si llegó la paz, ¿por qué tenemos 10.000 señores con carros blindados y guardaespaldas eso le cuesta al contribuyente, a nosotros los contribuyentes, 2.000 millones de pesos diarios? Y se nos vino una reforma
una reforma impositiva, una reforma en materia de impuestos. Los grandes afectados van a ser los estratos 1, 2 y 3, porque ahora resulta que un tendero y una señora de la peluquería debe tener datáfono, o sea, se está beneficiando un grupo financiero en Colombia que todos sabemos cuál es. Pero mire, se está planteando esto, doctor Horacio. Cárcel para los evasores. ¿Cómo? Eso, cárcel para los evasores, eso va a tributar, va a desembocar en mayor corrupción. Sí, le contesto todo su punto de vista. El tema de los escoltas con carros blindados, con sueldos exagerados, realmente es una peste y un cáncer de estas politiquería de todos los gobiernos, que los políticos medianamente sobresalientes o los que esos políticos importantes recomiendan a ciertas personas que corren ciertos peligros, supuestamente les adjudican carros blindados, les adjudican unos funcionarios, unos empleados que llaman detectives para que los vigilen. Eso realmente se volvió una arteria rota y un gasto absolutamente innecesario, y está dentro de lo que yo llamo la cultura del derroche y la cultura del despilfarro. Pero más grave que eso inclusive es las nóminas paralelas, que también es una cultura de lo que nada nos cuesta Juan de fiesta, que es el presupuesto nacional. Entonces, lo que usted está preguntando respecto a esa cantidad de 10.000 supuestos personajes que por peligros a su vida les asignan unos carros blindados y unos empleados, está dentro de la cultura del derroche, la cultura del despilfarro y lo que llaman mermelada política. Ahora, en lo relacionado con la cárcel para evasores, me pidió un concepto de unos parlamentarios muy importantes que va a ser publicado en la prensa, en el cual digo que hay 3 argumentos para que no se aplique el cárcel al evasor, que son: primero, el tema, como lo dice René Ríos González, y que se estimularía el encarcelamiento injusto contra algunos empresarios que por errores de la DIAN o por comportamientos extorsivos de algunos empleados inescrupulosos de la DIAN pueden significar una serie de aparentes evasiones, y eso sería muy grave, porque la cárcel estigmatiza, enloda y convierte en leproso moral a un ciudadano y a su propia familia, porque la cárcel es muy estigmatizante. De otro lado, se acaban las empresas. Si a un empresario de una empresa mediana o de alguna importancia, el cerebro que la dirige, el que la financia, el que la orienta, el soporte de ella se va para la cárcel, se acaba la empresa, y eso aumentaría el desempleo y aumentaría la pobreza y aumentaría los problemas de orden familiar y de orden social. De otro lado, yo digo en mi artículo o en mi comentario que hay una solución, y está bien que se amenace con cárcel, pero a evasores de más de 5.000 millones de pesos hacia arriba, que los hay en empresas multinacionales, organizaciones económicas y comerciales, y que se les da un plazo para que respondan con la multa ante el Estado. Y si no responden, se les puede embargar las cuentas bancarias, se les puede embargar el carro, se les puede embargar los objetos de la casa. Y entonces esa sería una medida que no causa tanto daño y que beneficiaría al erario público sin causar los trastornos que produce el encarcelamiento. De cierto, pues, que hay unas soluciones subsidiarias para ese tema de los evasores, que realmente es muy importante. Pero sí duele mucho, y lo repito, que en cualquier reforma tributaria nunca se hable de esa actitud de manirrota de los gobiernos de turno, y que realmente no aplique lo que llaman cinturón apretado, austeridad, ponderación, equilibrio en el manejo de los dineros públicos. Realmente, con esa actitud tan inexplicable y tan absurda, ninguna reforma tributaria va a alcanzar para cualquier problema de cualquier gobierno. Doctora Claudia Marina Martínez Gil, la pregunta concreta: usted que ha sido juez, procuradora, que estudia los temas de derecho de familia, que como gran colombiana se ha caracterizado por defender los principios y valores de la mujer, con estos individuos que golpean a las mujeres, con estos hombres violentos que generan violencia, sobre todo contra las mujeres, medidas, alguien habla de medidas persuasivas, pero desde el punto de vista coercitivo, contundentes, ¿qué hacer? ¿Qué planteamos? Sí, desde el 2008 se expidió la ley 1257, que estableció que la violencia
era un problema de salud pública y que necesariamente había que establecer medidas políticas tendientes a prevenir, a proteger y atender a la mujer en forma tal que se garantizara que la mujer iba a tener una vida libre de violencia. Es decir, se requiere del compromiso tanto del Estado como de la familia y de la sociedad en las estrategias y medidas que se adopten en ese sentido, porque este es el principio de corresponsabilidad que está siendo consignado recientemente en las diferentes codificaciones y normatividades con que cuenta nuestro país, creando estos procesos de sensibilización de los diferentes actores en el sentido de que hay que adoptar esas medidas. Pero doctora, un comentario. Lo que usted dice es válido, pero hace falta, como usted dice, sensibilizar más a la mujer, sobre todo porque si una mujer depende para la supervivencia de ella y sus hijos del sueldo o del dinero que tiene el marido, le da miedo a denunciarlo que porque la va a bloquear económicamente. Ese es uno de los argumentos que se dan para que mucha gente se calle y tolere ese maltrato y ese comportamiento atroz de ciertos hombres machistas y brutales contra las mujeres. Yo pienso que hace falta realmente, como usted lo dice, sensibilizar y educar la mujer para que ingrese a la cultura de denunciar, de señalar, y que no le va a pasar eso que ella piensa de que la van a bloquear económicamente si denuncia. Muy bien, una pausa y ya continuamos con este tema. Las mujeres denuncien, que tienen el apoyo del 99% de nosotros los hombres, porque no podemos permitir que la sigan agrediendo. Ya regresamos. Bueno, y continuamos con el tema, la Gran Colombia. La Gran Colombia, mire, se están celebrando los 50 años de la creación del departamento del Quindío y la columna vertebral del desarrollo del departamento del Quindío desde el punto de vista académico ha sido la Universidad La Gran Colombia. Por eso la presencia de la doctora Claudia Marina aquí en este programa, porque ella siempre ha destacado que la Universidad La Gran Colombia es sinónimo de principios y valores, donde la ética y la moral son puntos esenciales. Y de ahí que uno encuentra que el departamento del Quindío tiene unos referentes bien importantes para asumir un liderazgo. Ese liderazgo está dado por una educación con principios, reitero, y valores, liderada por la Universidad de La Gran Colombia. ¿Qué podemos hablar de este tema, doctora Claudia Marina? Sí, efectivamente la Universidad de La Gran Colombia a nivel nacional y concretamente la Universidad de La Gran Colombia en el Quindío ha cumplido con un principio de la Ley General de Educación y de la Ley de la Educación Superior, Ley 30 de 1992, como es propender por una formación integral del estudiante. Es decir, mirar al estudiante como un ser humano íntegro en el orden físico, intelectual y moral, donde no solamente se le propicie que adquiera conocimientos científicos, técnicos, sino también en todo lo concerniente con la ética, con los principios y con los valores. Esto porque el profesional no solamente tiene que cumplir con esa función propiamente de la disciplina, de la profesión que adquiere, sino que también tiene que cumplir con funciones investigativas y de proyección social. Hay que entregarle, y la Gran Colombia lo ha hecho claramente, profesionales íntegros, seres humanos íntegros a la sociedad, con proyección social, teniendo en cuenta que las funciones universitarias no solamente son de docencia, de investigación, sino de proyección social. En el Quindío se ha esto advertido, y esto lo vemos diario porque se han destacado gran colombianos en grandes dignidades, en grandes cargos como la judicatura, magistrados, jueces gran colombianos, en el Ministerio Público, procuradores, en la Defensoría Pública y en diferentes sectores, no solamente públicos, sino también privados, donde es claro y se percibe esa formación integral que ha logrado la Universidad Gran Colombia proporcionar al ciudadano quindiano. Bueno, y la doctora se me va por el lado del derecho, pero mire que por el lado de la ingeniería, Jaime García Parra,
Omar Armando Vaquero Soler, que está en el cielo, un gran hombre, fue gobernador, alcalde, un gran político, ellos ingenieros. Y bueno, yo también tengo mi cuotica, soy un modesto egresado de la Universidad de la Gran Colombia. Doctor Horacio, a propósito, tanto talento hay que destacarlo. Sí, uno de los principios que tiene la universidad es que el abogado se hizo para defender el derecho y no el delito, para iluminar y no para defraudar. Porque de nada sirve una persona que, aunque sea muy brillante y muy destacada, si no tiene principios morales y va a atentar contra el erario público, contra el dinero de sus poderdantes, realmente es un desastre y es el caos. Precisamente la Universidad de la Gran Colombia, siguiendo una tradición que la propuse yo precisamente hace más de 20 años, que es galardonar a los gran colombianos egresados que ocupan posiciones sobresalientes en Colombia, dándoles unos títulos, unos pergaminos, unos reconocimientos en una ceremonia de mucha trascendencia nacional, con invitaciones muy especiales de las altas cortes, de los directivos del Parlamento, del Poder Ejecutivo, del sector privado, de la Iglesia, y tenemos ya de candidatos a unos 7 gran colombianos que están en las altas cortes, están algunos en el Congreso, otros en el sector privado, dando lustre a la Universidad de la Gran Colombia. Ha sido reconstruido el aula máxima de la Universidad de la Gran Colombia, con gran decoro, con gran acierto por parte del rector doctor Ingui, y vamos precisamente a reinaugurar esa sala con una ceremonia a nivel nacional para mostrarle estas figuras destacadísimas de la Universidad de la Gran Colombia. Ya lo dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Si esos profesionales tan brillantes han salido de nuestra Universidad de la Gran Colombia, eso quiere decir que la formación que está dando es la óptima, es la mejor, y hay que destacarla ante el país. Muy bien, bueno, y magistrados que recordamos, Ana Margarita Olaya, fuera de hermosa, muy inteligente, Fernando Arboleda Ripoll. Y mire, y hablando de gran colombiano, se va a realizar el 50º Congreso del Río de la Magdalena, y allí la presencia de los gran colombianos, principalmente ingenieros, el presidente de la Cámara de Comercio de Honda, William Calderón Perdomo, el presidente de la Cámara de Comercio de La Dorada, Jimmy Javier Coronado, el presidente de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, Jaime Eduardo Melo Palma, están coordinando el 50º Congreso del Río Magdalena en la ciudad de Honda, donde los primeros cónsules, los primeros embajadores estuvieron allí, en la ciudad de Honda. Y qué bueno, ya la gente le está dando la importancia a la verdadera huella histórica de nuestro país, que es ese eje Honda, Guaduas, Honda, Mariquita, Fresno, de modo que hay para dónde coger, y sobre todo donde encuentra uno la historia de aquellos que en el pasado estuvieron y que ayudaron a construir lo que se denominó el Wall Street, desde la avenida Jiménez, calle 13, hasta la ciudad de Honda, Mariquita. De modo que hay que visitar esta hermosa ciudad, y allí estará la participación de mucho ingeniero gran colombiano, dejando huella y presentando sus ponencias. A la doctora Claudia Marina, gracias por su presencia, la directora de la Academia Colombiana de Internacionalistas, y al doctor Horacio Gómez, gracias también por sus lustres. Que Dios les bendiga.